Rogamos tu bendición en tu palabra esta noche. La verdad es que necesitamos entender más la revelación, Señor, directa al corazón de una confianza en ti. Ven a ministrarnos esta noche con tu palabra, Padre. Necesitamos tu asistencia en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con la enseñanza acerca de cómo afirmarte, cómo afirmarnos, hacernos fuertes en una confianza en Dios, en la fe. Y hoy voy a hablar de lo que son las grandísimas y preciosas promesas. Hablábamos de que Dios tiene buena voluntad. Dios tiene buena voluntad, quiere decir, Dios desea ayudarte. Su gran poder, porque hemos visto que es un Dios poderoso, está unido a su buena voluntad de quererte compartir ese poder para ayudarte, para que camines rectamente, para que no te falte nada en tu jornada terrenal y puedas llegar al cielo victorioso y estar delante de Él con gozo. Hemos visto también que en esa relación tienes que aprender a relacionarte con un Dios personal. Un Dios personal. En otras palabras, no solamente te vas a relacionar con una doctrina, con un libro, con unas cuantas palabras o versículos, sino con el Dios de las promesas, con el Dios de la Biblia. Con Él te vas a relacionar. Estuvimos viendo la semana pasada la seguridad de que Dios no se arrepiente de sus promesas hacia los justos. Vimos que en el pasaje de Deuteronomio, de Números, que Dios no se arrepiente de las promesas que ha hecho a los justos. Lo estuvimos observando la semana pasada. Veíamos 4 razones por las cuales Dios no se arrepiente. Primero, que no es hombre para que mienta. Nos quedó muy claro que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Daba yo un ejemplo de una persona que de pronto prometía regalarle a su hijo un terreno, por ejemplo. Y el terreno creció de valor, de precio. Y cuando llegó el momento de cumplir la promesa a su hijo, el padre dijo, ¿sabes qué? No te lo voy a dar porque pues, es un terreno muy caro y mejor me quedo con él para mis negocios. Ahí se arrepintió el padre, ¿verdad? De darle el terreno a su hijo. Bueno, Dios no hace eso. Cuando Él habla una promesa para su pueblo, tal como las que están escritas en la Biblia para los justos, para ti, si te arrepentiste y crees en Él, es obvio que Él no se va a arrepentir de lo que ha hablado. O sea, de las promesas o de lo que te ha prometido a ti, no se va a arrepentir. Aunque le cueste a Él, aunque le duela a Él. Tenemos el ejemplo de Cristo. Tuvo que pagar un precio muy alto, tuvo que entregar a su propio hijo, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Pero Dios no se podía echar para atrás, porque ya había prometido de antemano, lo leímos la semana pasada, desde el principio de los siglos había prometido vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, a pesar de que el costo de la promesa era muy alto, Dios no se echó para atrás. Dios se mantuvo fiel a su palabra, entregó a su propio hijo, ¿y qué? Te dio vida eterna. Vemos entonces que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y también veíamos 2 frases. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En otras palabras, lo que Dios dice, lo hace. Y lo que Dios habla, cumple su propósito. Vemos que Dios cumple su palabra. Tuvimos un ejemplo la semana pasada, cuando el pueblo de Dios transitaba rumbo a la tierra prometida. Hubo un rey impío, el rey Balac, que quiso maldecir al pueblo de Dios. Buscó maldecirlo. En otras palabras, él esperaba que a través de una maldición vinieran efectos contrarios al pueblo de Dios. Y para eso contrató a un profeta, le pidió que viniera a maldecir al pueblo de Dios. El profeta también anhelaba en su corazón que Dios le diera una palabra como la que le pedía al rey, puesto que era una gran recompensa la que iba a recibir si maldecía al pueblo de Dios. Pero nunca le llegó la palabra de maldición, nunca. Al contrario, Dios bendijo al pueblo de Dios y la razón que daba Dios era la misma. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le dijo a Balac y le dijo a Balaam y le dice a toda la humanidad. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En otras palabras, Dios lo ha dicho. Podemos ver el pasaje, estuvimos viendo ahí, Números 23, versículo 19 al 24. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre
para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Fíjate, dice el verso 20, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. En otras palabras, Dios ya había prometido bendecir de antemano a Israel. Y ya Dios no podía echarse para atrás. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la Biblia que en el verso 21, no notaba Dios iniquidad en Jacob, ni había visto perversidad en Israel. Su Dios Jehová estaba con él y el júbilo del rey en él. Vemos que hay condiciones entonces, la semana pasada lo veíamos, condiciones para obtener las promesas. La primera condición es que Dios no note iniquidad en tu vida. En otras palabras, que estés limpio de pecado. Que seas un hijo de Dios primeramente, habiéndote arrepentido, habiendo creído en Jesús, y que estés viviendo actualmente una vida limpia y recta, separado de todo pecado. No solamente separado de todo pecado, sino cumpliendo con todas las instrucciones que se te van dando, para que vivas una vida piadosa. Si eres madre piadosa, si eres un joven, si eres un padre de familia y estás recibiendo instrucciones personales o grupales acerca de tu familia, de tu vida personal, y tú eres diligente, eres temeroso de Dios y pones por obra su palabra en el momento que Dios te da la instrucción, en el momento que tú sabes que debes hacerlo, entonces Dios promete bendecirte. Y la segunda condición no es solamente una vida limpia, obediente, sino es una confianza en Dios, una absoluta confianza en Dios. O sea, que tú le creas a Dios lo que Él habla en su palabra. Esta noche vamos a ver grandísimas y preciosas promesas, pero primeramente quiero explicar qué es una promesa. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, vamos a entender primeramente a qué se refiere eso. ¿Qué es una promesa? Una promesa es una palabra que da Dios, que promete Dios. En otras palabras, cuando Dios promete alguna cosa a su pueblo, cuando Dios hace la promesa de darte algo, por ejemplo, la palabra promesa también significa una seguridad. Seguridad de que Dios cumplirá fielmente esa palabra que te dio. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios promete dar sabiduría al que le pida sabiduría. Es una promesa. La Biblia promete también que Dios da poder, fortaleza en el momento de la prueba a los justos. Esa es otra promesa. O sea, Dios promete algo y es seguro que se va a cumplir. Eso es una promesa. Si se reúnen las condiciones de la promesa que hemos venido estudiando. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, veíamos la semana pasada la expresión, ¿verdad?, de este varón. Dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Vamos a repetir la frase final. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Quiere decir, Dios no falló en ninguna promesa de las que expresó por boca de Moisés su siervo. Dios no falló, Dios cumplió todas sus promesas. Y esta exclamación de júbilo, de gratitud, la estaba dando precisamente el rey Salomón, cuando había ya el templo sido levantado y había visto la gloria de Dios y había visto cómo Dios había cumplido todas sus promesas, un templo, una casa de Dios, una nación poderosa, etcétera. Ahí estaba Dios. Y simplemente testificó este hombre, las promesas de Dios sí se cumplen. Vemos entonces que la palabra que Dios promete está garantizada de que se cumple. Garantizada absolutamente. Dios no puede arrepentirse de sus promesas hacia los justos cuando éstas son para ellos. Vamos a ver el principio en segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Aquí lo tenemos, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a tratar de entender estos dos versículos y nos va a aclarar más cuál es el propósito de las promesas. O sea, con qué propósito nos son dadas a nosotros las promesas. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Voy a leerlo de nuevo, la parte final. Verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, vamos a tratar de entender qué propósito tienen las promesas de Dios para sus hijos. Primeramente tienen un propósito muy santo, es mantenerte apartado del pecado. Mantenerte apartado del pecado. El propósito de Dios, entiéndanlo bien, hermanos, al darte una promesa, es que tú te mantengas apartado del pecado. Que tú camines una vida recta y justa, en otras palabras. Que tú vivas en este mundo en una forma piadosa, dedicándote seriamente a Dios, a la oración, a la palabra, a tus deberes, a tu familia, a las almas perdidas. Ese es el propósito de las promesas. Ayudarte a escapar de la contaminación de este mundo. Porque en este mundo, no podemos negarlo, hay demasiada contaminación. O sea, hay muchas cosas que te rodean que fácilmente te pueden echar a perder. Que fácilmente pueden hacer esas cosas que te pudras, en otras palabras. Es un medio contaminado el mundo. Entonces las promesas nos son dadas mediante su divino poder. ¿Para qué? Para que nosotros escapemos de la corrupción, o sea, de contaminarnos, de practicar el pecado, de dejarnos arrastrar por esta generación mala, de caer en lascivias, en lujurias, en deseos insanos. Por eso nos son dadas las promesas. Y también para que participemos de su naturaleza divina, que en otras palabras está hablando que seamos cada día más semejantes a Cristo. Que por medio del Espíritu Santo, no solamente las promesas nos mantienen apartados del pecado, sino también las promesas nos ayudan a parecernos a Cristo. En otras palabras, tienen un propósito santo. Ahora tú entiendes por qué mucha gente trata de tomar las promesas de Dios y no le funciona. Por ejemplo, en el movimiento de la fe y la prosperidad, que en años pasados y todavía cobró mucho auge e invadió infinidad de iglesias, no sé cuántos de ustedes han oído hablar de este movimiento. Es un movimiento terrible de la fe y la prosperidad que se desencadenó en una depravación y una degeneración de lo que es el verdadero cristianismo. Se echó a perder, pues. Ellos tomaban las promesas y las toman, ¿verdad? Pero no con un propósito santo. En otras palabras, sus motivos no son apartarse del pecado, vivir una vida recta. Sus motivos son simplemente recibir la bendición de Dios. Recibir riqueza, recibir sanidad, recibir poder, etcétera. Pero sus motivos no son puros. En otras palabras, sus intenciones no son realmente apartarse del pecado, vivir una vida recta y servir al Dios del cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque siguen practicando el pecado, aman el mundo, la televisión, las amistades, el enojo, la amargura, la avaricia, etcétera. Siguen practicando pecados, pero ellos están reclamando las promesas, ¿verdad? En muchas iglesias también esto sucede, en infinidad de iglesias evangélicas, etcétera. Por eso no les funcionan las promesas. Por eso tú ves que la gente cae en pecado, viven vidas vacías, sin poder, los hijos de las mujeres se están perdiendo, los padres no cumplen con su propósito, las familias están llenas de problemas, etcétera. Todo está mal, pero están a cada ratito reclamando, según ellos, las promesas y no sucede nada. ¿Ya entendieron, hermanos, entonces, cuál es el propósito de las promesas? Primeramente, que vivas una vida recta y limpia. Y segundo, que te parezcas mucho a Jesús, ¿verdad? Bien, vemos entonces que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que tú puedas vivir una vida dedicada a Dios, escapando de la corrupción del mundo. O sea, cada promesa de Dios relacionada con la santidad te va a mantener aislado de la corrupción del mundo.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que el mundo está horrible y que hay muchas posibilidades que puedas contaminarte y corromperte y echarte a perder por la maldad, por el medio ambiente, por la inmoralidad, por la maldad que vemos, Dios tiene promesas para que tú te mantengas limpio y no caigas. ¿Sí me entiendes? Para que tú te mantengas puro y limpio, escapando de la corrupción, para que a ti no te ganen esos deseos de dinero, deseos de sexo, deseos de inmoralidad, deseos de una vida ligera y libertina, para que a ti no te ganen esas cosas. Dios te da promesas para que tú puedas permanecer puro y limpio, sirviéndole a Dios, cumpliendo con tu familia, cumpliendo con tus obligaciones y tus deberes cristianos. Es el propósito. Y segundo, para que participes de la naturaleza divina, para que te parezcas cada día más en tu carácter a Jesús. Bien, vemos hoy un mundo echado a perder, hermanos, y cada vez se echa más a perder, y cada vez va a ser más difícil, créamelo, poder vivir rectamente si no aprendes a agarrarte de las promesas de Dios. El mundo te puede hacer pedazos, la misma contaminación de alrededor te echa a perder, te pudre, te echa a perder, ¿sí? Entonces tú tienes que agarrarte de las promesas de Dios, tienes que aprender a conocerlas, a creer y a confiar en su buena voluntad para que no te contamine el mundo y te mantengas limpio. ¿Qué responsabilidad tienes tú ante las promesas? Porque las promesas no son nada más que se dan así. Hay una responsabilidad que tú tienes que tener. O sea que tú estás obligado a algo. Primero, tienes la responsabilidad de conocer la palabra para que conozcas las promesas. Tienes que volverte un estudioso de la Biblia, o sea, de la palabra de Dios. Procura leer la Biblia y cada vez que leas un salmo o un proverbio o el Nuevo Testamento o el Antiguo, detente un poquito donde están las promesas. Trata de identificarlas, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta cuántas promesas hay para los hijos de Dios. Te vas a dar cuenta que hay una abundancia de promesas, más de las que te imaginas hoy. Entonces, tu responsabilidad ante las promesas que Dios te da, primeramente, es conocer la palabra, es creer en ella, en las promesas. Tienes que aprender a confiar en las promesas, no solamente leerlas, sino apoyarte en ellas. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, es muy sencillo. Aprende a orar con ellas. Cuando tú conoces las promesas de Dios, quizás conoces algunas, no todas, porque pues, no podrás registrarlas todas en tu mente, pero sí te podrán venir a la mente algunas de ellas cuando estás orando. Y de acuerdo a la necesidad que le estás presentando a Dios, tú puedes recordar la promesa donde Dios habló, suplirte esa necesidad. Por ejemplo, si tu necesidad en ese momento es sabiduría, tú puedes tomar la promesa donde Dios dice que Él da sabiduría al que se la pide. Y tú empiezas a orar y dices, Señor, yo te ruego, conforme a tu palabra, como está escrito en tu palabra, que me des sabiduría. Tu palabra dice, Señor, que tú das abundantemente sabiduría al que te la pida. ¿Sí me entienden, hermanos? Jesús dijo que no hagamos vanas repeticiones como los gentiles que no conocen al Señor cuando oremos. En otras palabras, hacer vanas repeticiones es empezar a orar una forma mecánica, lo mismo de siempre, sin un sentido en tu mente, sin una confianza en qué apoyarte. No, qué precioso es que tú aprendas a tomar una promesa, que tú hables con Dios lo que Dios habla en su palabra. Que tú puedas decirle a Dios cuando estás orando una promesa, le estás recordando su palabra, no estás hablando vana palabrería, no estás repitiendo nada más, sino ya hay un versículo, ya hay una promesa que tú estás poniendo en tu boca, en la cual tú estás confiando y le estás llevando a Dios su propia palabra, le estás recordando sus propias promesas. Yo quisiera que vieras en la Biblia cuántos hijos de Dios cuando oraban recordaban las promesas de Dios. Ve simplemente la vida de los apóstoles, cómo las citaban ellos en sus escritos y cómo las recordaban ellos en sus oraciones cuando elevaban su voz al Dios que está en los cielos. ¿Sí? En otras palabras, había un conocimiento de las promesas de Dios, se apropiaban de ellas como algo personal y tenían la libertad de poder decirle a Dios, Señor, está escrito en tu palabra esto. Tú dijiste esto, Señor. Tú has prometido esto. Entonces vas a aprender a apoyarte en las promesas, ¿verdad? Muy bien. Tercero, es tener una relación personal con Dios para que
Como te decía la vez pasada, no vayas a separar la palabra de Dios. No vayas a divorciar la palabra, o sea, la palabra de Dios, de la persona de Dios. Como te decía, hay muchos errores. Hay mucha gente que piensa que citando una promesa, Dios está obligado a contestarla. Pero no. Primeramente hay que conocer al Dios de las promesas. Que tú tengas una relación personal con ese Dios, que camines rectamente, no practicando el pecado, amando a tu prójimo, etcétera, amándolo a Él, al Dios de las promesas, llamándole Padre, relacionándote con Él en una relación de confianza y de amor con Dios. ¿Sabes tú que a Dios le agrada la fe? Hebreos capítulo 11, verso 6, podemos verlo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que te acerques con fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea en Dios, crea que le hay, que hay Dios, y que ese Dios, dice, es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir galardonador? Dios recompensa la fe de la persona que le busca. ¿Cuántos entendieron esto? O sea, por un lado, tú al orar sabes que está Dios en el cielo. Y Dios se agrada de tu oración porque lo que está viendo Dios es que tú estás dependiendo de Él, tú lo estás reconociendo. Y si tú oras con fe, con sencillez de corazón, dice, Él es galardonador. En otras palabras, Él va a recompensar tu fe. Él va a responder tu oración, va a cumplir su promesa. Entonces, hay 4 puntos importantes, los voy a repetir. Tu responsabilidad con respecto a las promesas de Dios. Primeramente, aprende la Biblia, estúdiala. Ama la palabra de Dios. Estudia la Biblia, vuélvete un estudioso de la Biblia. Aprende a localizar las promesas y donde veas una promesa, si quieres subrayarla, si quieres anotarlo en una libreta, y después te vas a dar cuenta que hay un gran número de promesas que inclusive tú no imaginabas que existieran. Segundo, cree en las promesas de Dios. Aprende a apoyarte en ellas. Que tu fe, hermano, no esté sostenida, escúchame bien, no esté apoyada en una emoción. Que tu fe no descanse en un hombre. Que tu fe no descanse en la fe de otra persona. Que tu fe descanse en las promesas de Dios. Apóyate en las promesas de Dios. Confía en las promesas de Dios. Créele a Dios en sus promesas. Tercero, aprende a orar con ellas. Aprende a orar confiadamente. O sea, quizás con el tiempo, en la medida que vas conociendo las promesas, cuando estás orando se te vienen promesas a la mente con respecto a la necesidad que tienes, y empiezas a orar y vas a ver que ya tu oración cobra más sentido, que ya no es una oración quizás repetitiva, sino es una oración con palabra, con promesas de Dios, con un sentido en el cual tú te estás apoyando de la palabra de Dios. Y cuarto, aprende a tener una relación con Dios, con el Dios de las promesas, tu relación de amor y de confianza con Él, relacionándote con Él, llamándolo Padre, confiando en su amor. Vamos a ver esta noche, hermanos, 10 promesas del Salmo 34. Te vas a dar cuenta cómo en el libro de los Salmos, en muchos salmos hay muchas promesas. Esta noche vamos a ver 10 promesas del libro del Salmo 34. Vamos a ver 10 promesas en el Salmo 34. Ahora, esto es para darte una idea a ti, cómo tú puedes ver las promesas de Dios en la Biblia, cómo las puedes encontrar. Segundo, que cada promesa esta noche pueda ministrarte a ti, ¿verdad? En lo personal, la buena voluntad de Dios. Vamos a comenzar con el versículo 7. Aquí tengo enumeradas las promesas en el Salmo 34. En el versículo 7 dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo voy a repetir. El ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta es una promesa que está en el Salmo 34. Dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra ángel de Jehová es usado muchas veces en la Escritura para hablar acerca de la manifestación de Dios hacia el hombre. En otras palabras, el ángel de Jehová, muchas veces en la Escritura, cuando habla del ángel de Jehová, está hablando de una de las personas de la Trinidad. O sea, de una manifestación de Dios al hombre. Cuando se manifiesta Dios hacia el hombre, que en palabras más sencillas está hablando de la presencia de Dios también. Cuando Dios se manifiesta para guardar a su pueblo. Vamos a ver, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor. Quiere decir, está alrededor de tu vida la presencia de Dios para guardarte. Tú no estás solo en el mundo. Tú no vives solo. La presencia de Dios está contigo. Está alrededor de ti, está en ti, te protege y te guarda. Dice, acampa alrededor de los que le temen. ¿Te das cuenta cómo cada promesa va a ir acompañada de una condición? La promesa es guardarte y protegerte en todos tus apuros. La condición para que se cumpla la promesa es que tú tengas el temor de Dios en tu vida. O sea, que tú no practicas el pecado, que tú no quieres nada con el pecado, que tú eres una persona obediente a su palabra. ¿Me entiendes? Esa es la condición. Dice que les defiende. Vamos a ver qué significa esta promesa. ¿Qué quiere decir que Dios te defiende? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, Dios te saca de las dificultades, es lo que está diciendo aquí. En otras palabras, Dios te saca de los peligros que puedas enfrentar en esta vida. Dios tiene el poder para rescatarte en el momento del peligro. ¿Alguna vez vas a atravesar un peligro, un apuro, una tribulación? Ahí está Dios dispuesto para sacarte de esa tribulación. Si es una tribulación de una enfermedad de un ser querido, si es un problema de que estás sufriendo una crisis por una situación en tu casa familiar, si es un problema en el cual vas de viaje y transitas y hay peligro en el camino, o te metiste en un peligro sin darte cuenta en la carretera, en el camino, o hay peligro, ahí está Dios para sacarte del peligro y de la tribulación. Esa es una promesa preciosa. Y vemos en Proverbios 11:8, Proverbios 11:8 dice así: el justo es librado de la tribulación. Eso es lo que está diciendo, que Él te defiende, Él te libra de la tribulación. El justo es librado de la tribulación. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando Daniel fue echado en el foso de los leones? Bueno, ahí había un peligro muy fuerte para Daniel. Ahora yo te pregunto a ti, ¿sufrió daño en el pozo de los leones? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque Dios mandó su ángel, dice la Biblia. ¿No dice así? Dios mandó su ángel. ¿Y le hicieron daño a los leones? No le hicieron daño a los leones. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. También la Biblia nos dice que Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 jóvenes judíos, fueron echados en un pozo ardiente. Era un pozo que el que entrara ahí iba a ser calcinado. Bueno, ¿murieron quemados o no murieron quemados? ¿Quién estaba ahí? Había uno con aspecto de hijo de hombre. Era Jesús. ¿Cuántos están entendiendo eso? Caminaba con ellos. ¿Lo sacó o no lo sacó del peligro? Quizás tú tengas testimonios en tu propia vida de situaciones en las cuales Dios te ha librado del peligro. O de una enfermedad grave, o de una crisis familiar, o de una amenaza, o de una persecución, o de una situación difícil de alguien que te quería hacer daño. ¿Te sacó Dios o no te sacó Dios? A ver, levante la mano el que ha tenido estos problemas y lo ha sacado Dios. Bueno, entonces todos nosotros experimentamos esta realidad. El ángel de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios está con nosotros para guardarnos y sacarnos de los peligros. Amén.
Es una promesa en el Salmo 34. Vamos a ver otra. Ahí en el Salmo 34, el verso 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué dice la Biblia? Nada falta a los que le temen a Dios. La palabra temer a Dios quiere decir obedecerlo en todo. Respetar su palabra y ponerla por obra. Dice la Biblia que nada falta a los que le temen. Y esto es una realidad muy grande. Cuando en tu vida hay temor de Dios, hay obediencia a la palabra de Dios, nada te va a faltar. Vamos a ver un ejemplo en el Salmo 84, verso 11. Salmo 84, verso 11 dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dice la Biblia que Dios no va a quitar el bien a los que andan en integridad. ¿Quién anda en integridad? El que anda en justicia. O sea, el que no practica el pecado, el que obedece a Dios, el que está apartado de todo lo que lo pueda contaminar. El que obedece a Dios. Dice, no le faltará nada. Otra promesa, verso 10. Esta promesa está enfatizando la promesa del verso 9. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo quiero decirte algo esta noche. Esta verdad, esta enseñanza de la Biblia, de que Dios provee nuestras necesidades, es una enseñanza abundante. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una de las más claras enseñanzas, es una de las enseñanzas que más claramente puede brillar a través de la Escritura. Que Dios promete a los justos que no les falte ningún bien. Vamos a ver el Salmo 91, verso 1 al 12. Aquí Dios promete protegerte. ¿Cuáles son los bienes que necesitamos en este mundo? Pues protección de Dios, comida, salud. Vamos a ver cada uno de ellos. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí Dios te está hablando de protegerte. No te va a faltar su presencia, no te va a faltar su protección. Y dice más adelante, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Fíjate cuántas promesas acabamos de leer en el Salmo 92, versículo 1 al 12. Dios promete protegernos, estar su presencia con nosotros. Dios promete guardarnos del lazo del cazador, de la peste destructora. El lazo del cazador está refiriendo simplemente las acechanzas del enemigo para hacerte caer, las tentaciones de este mundo, etcétera. La peste destructora está hablando de todo lo que pueda dañar tu vida. Y hoy día, hermanos, hay muchas pestes. Hay muchos virus raros que matan, está el SIDA, hay virus que están brotando, que producen infecciones severas en los pulmones, que producen la muerte cuando se contagia a la persona. Está el cólera y otras enfermedades terribles. Pero Dios dice que Él promete guardarte, que ninguna plaga tocará tu morada, ninguna pestilencia que ande por ahí podrá hacerte daño. Son promesas de Dios, tú debes creerlas, debes guardarlas en tu corazón y aprender a orar con ellas. Aquí te está hablando Dios de proveerte protección, proveerte todo lo necesario. También en el Salmo 103,
verso 3, Dios nos provee de algo más. Por eso vemos que la Biblia dice que no falta ningún bien a los que en Él confían. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aquí hay dos cosas que Dios, dos bienes maravillosos que Dios da a su pueblo. Dice, Él perdona todas tus iniquidades. Si alguna vez llegases a caer en pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo su Hijo. Podemos acudir a Él y ser limpios de todo pecado. Él perdona todas tus iniquidades. Y dice, Él sana tus enfermedades. Él sana tus dolencias. En otras palabras, Él promete también sanar tu cuerpo enfermo. Hermanos, muchos padecen enfermedades innecesariamente. Si hubiera más confianza en las promesas de Dios en tu vida, si hubiera más apoyo en la palabra de Dios, tú te darías cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que sana. Dios sana enfermedades. Tú has visto aquí sanidades tremendas en servicios, has visto sanidades muy preciosas. ¿Qué está diciendo eso? Que Dios sana. Tú tienes que aprender a acudir a esta promesa. En estos días hay tanta enfermedad, hay tanto cansancio en el cuerpo, hay tanta contaminación en el aire, hay tantos problemas con la comida, que a veces el agua sale sucia, la comida viene mala. Tú tienes que aprender a acudir a Dios para que sane tus dolencias. Aprende a orar así, aprende a decirle, Señor, tu palabra dice en el Salmo 103 que tú perdonas mis iniquidades, pero también tú sanas mis dolencias. En otras palabras, tú tienes poder para sanar mis enfermedades. Mateo capítulo 7, verso 7, nos habla de otro bien que Dios nos da. Y lo vimos la semana pasada. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué dice aquí? Que tú puedes pedirle a Dios tu necesidad, cualquiera que sea, específicamente, que esté de acuerdo a su voluntad. Puedes buscar, puedes llamar y Él te va a abrir. ¿Qué más dice la Biblia en cuanto a que no tendrán falta de ningún bien los hijos de Dios? En Lucas capítulo 11, verso 13, dice así, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No solamente Dios tiene poder para perdonarte los pecados, para sanar tus enfermedades, sino para darte el Espíritu Santo. En otras palabras, para que tú puedas caminar continuamente lleno del Espíritu. Por ejemplo, hoy yo le dije a Dios, Señor, lléname del Espíritu Santo. Yo se lo pedí a Dios, porque Él es mi Padre, porque yo necesitaba más del Espíritu Santo. Vino a mi vida, me llenó el Espíritu Santo, me bendijo el Espíritu Santo, y ahora estoy aquí, lleno de gozo. ¿Qué más dice? No faltará ningún bien a los que en Él temen, ¿verdad? Los que le guardan sus mandamientos. Santiago capítulo 1, verso número 5 al 8. Santiago 1, 5 al 8 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, fíjese, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, Dios dice, te falta sabiduría, pídela. Y pídela con fe. En otras palabras, no dudes. Créele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. O sea, para Dios no es ninguna molestia atender tu oración. Para Dios no es ninguna molestia que tú le digas, Señor, yo necesito sabiduría para educar a mis hijos, para este problema que se me está presentando, necesito saber cómo hacerle, dame sabiduría. Dice, Él da abundantemente y sin reproche. Ahora estás entendiendo que los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien. Todo lo que sea necesario, Dios te lo da, para que tú puedas vivir una vida recta, para que tú puedas vivir una vida sin practicar el pecado, sin contaminarte con este mundo, y que cada día te parezcas más a Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de las promesas, hermanos?
la santidad, apartarnos del pecado y ser como Jesús. Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 y 22. Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 y 22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En el verso 22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Esta es una promesa preciosa. Cualquier cosa que pidas, la recibirás de Él. Porque guardamos sus mandamientos, aquí está la condición, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios promete que no faltará ningún bien para los hijos de Dios. Y aquí nos dice la promesa: cualquier cosa que pidiéramos. O sea, que si hay algo que yo no mencioné hoy, que hace falta en tu vida, cualquier cosa necesaria para ser cristiano, para tu sustento, para llevar fruto, etcétera, dice que se la pidas a Dios y dice que tú la recibirás. Son promesas de la Escritura. Vamos a ver otra promesa. Versículo 15 del Salmo 34 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos, dice, sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué nos está diciendo esta promesa? Los ojos de Dios están sobre tu vida. ¿Qué quiere decir? Dios está atento de ti. Así como una madre o un padre de familia, cuando el niño pequeño está caminando, lo sacan a la calle o está en la casa, están cuidándolo, están sobre el niño, viendo que no le falte nada, que no se vaya a caer, que no venga un peligro sobre su vida, que no haya nada que pueda dañarlo. Está dándote la misma idea. Los ojos de Dios están sobre tu vida. O sea, Dios tiene los ojos muy abiertos a tu vida. Dios está muy consciente de que tú existes, cada día ve por ti, cada día sus ojos están hacia ti, su mirada. ¿Para qué? Para ayudarte. Cuando Él ve que vas a entrar en un peligro, Él te alerta, Él te advierte, Él te guarda. Cuando ve que tienes una necesidad, Él está para fortalecerte. En otras palabras, Él está atento, su mirada, sus ojos están atentos. Y dice sus oídos también, para escuchar tu oración. De tal manera que cuando tú oras, sus oídos están abiertos. Quiere decir, Él tiene una disposición muy grande para escucharte. A Él es gozo, es agradable el poder escuchar tu oración. Vemos que dice aquí en el verso 15 que Dios tiene ojos y oídos. Estamos viendo que Dios es una persona real, ¿te das cuenta? No está hablando en un sentido figurado, está hablando en un sentido literal. Los ojos de Dios están viéndote, los oídos de Dios están escuchando tu oración. Tú te estás relacionando con un Dios verdadero, tú te estás relacionando con un Dios que ve, que oye, que piensa, que siente y que puedes relacionarte y hablar con Él. Así como tú hablas, Él habla. Así como tú escuchas, Él escucha. Es una relación de dos personas, tú y Dios. Vamos a ver otra promesa, el verso 16. Dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, o el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. De que el rostro de Dios, así como está para ayudar a los que le aman, los que guardan sus mandamientos, también el rostro de Dios está, dice, para cortar de la tierra a los que hacen el mal. En otras palabras, todas aquellas personas que practican el pecado, que hacen lo malo, que no guardan los mandamientos de Dios, los ojos de Dios están en contra de ellos. O sea, está la ira de Dios. No es el rostro amoroso de un padre, es el rostro indignado de un juez justo contra el pecador. Y esto, dice la Biblia, es sin acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. O sea,
lo mismo castiga al impío de la calle, como lo mismo castiga al Hijo de Dios. O sea, de la misma manera como el rostro de Dios se llena de ira y de indignación contra el impío de la calle, el rostro de Dios se llena de ira e indignación contra un hijo que no tiene respeto de su palabra. O sea, que quiebra sus mandamientos, no tiene respeto de Dios, se rebela contra Dios, murmura, se queja, cualquier cosa. Bueno, la ira de Dios está sobre él. Mira nada más en el libro de los Números, cuántas veces Dios quería bendecir a su pueblo y les mostraba un rostro lleno de amor, un rostro lleno de misericordia, les abría el camino en el desierto, les ponía la mesa para que comieran, les guardaba del sol, del calor, etcétera. Sin embargo, cuando el pueblo de Dios caía en pecado, o murmuraba, o se rebelaba contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando una persona de corazón rebelde, terco, pecando contra Dios, venía la ira de Dios. ¿Cuántas veces tuve el libro de los Números? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas plagas cayeron en el libro de los Números? Una plaga tras otra plaga, un castigo tras otro castigo. ¿Y sobre quién caía la ira de Dios? Sobre su propio pueblo. Pero ¿quiénes eran los de su pueblo? Los que se rebelaban contra Dios. Tenemos el ejemplo de Datán, Coré y Abiram. Se rebelaron contra Dios y cayó la ira de Dios ahí. Tenemos el ejemplo de cada persona que se rebeló por cada situación, por quejas, por codicias, por maldades, por rebeldías. Ahí caía la ira de Dios. ¿Por qué? Porque también Dios promete, dice la Biblia, y es una promesa, que Él mostrará su rostro de indignación, de ira y de disgusto contra aquella persona, sea hijo de Dios o no sea hija de Dios, que practica el pecado y que tiene en poco sus mandamientos. Así es Dios, ese es su carácter, tú tienes que conocerlo. ¿Qué más dice la Biblia? En el verso 17, otra promesa. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Lo repito, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. En esta promesa vemos que claman los justos y Jehová oye. Vamos a ver el Salmo 25, 17, donde Dios libra a los justos en sus angustias. Salmo 25, verso 17 dice, las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Repito, las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Muy bien. En el verso 17 nos habla la Escritura, la palabra de Dios, que el salmista está orando las angustias, las congojas de mi corazón. Sácame. O sea, había tribulación en su vida, había aflicción en su vida, pero él clamaba a Dios. Y clamaba a Dios por una razón. Él sabía que Dios tenía poder para librarlo de sus angustias, de sus aflicciones. Dice en el Salmo 40, verso 2, con respecto a eso, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Que dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Está hablando de un momento de angustia. La persona cayó como en un pozo, dice aquí, un pozo cenagoso. Antiguamente el pozo cenagoso era un lugar que se utilizaba como castigo. Eran norias que ya estaban quizás sin agua, pero había cieno. Y cuando a la persona la querían castigar, la metían ahí y era como un castigo estar en el cieno ahí, en ese pozo cenagoso. La persona estaba en una verdadera desesperación, aflicción y angustia. Y la idea que te está dando aquí el Salmo es que Dios tiene poder para librarte de los momentos difíciles de tu vida. Cuando estás en un momento de desesperación, de angustia, de necesidad, de tribulación familiar, de persecución, cualquier momento de angustia, ahí está Dios para sacarte de ese pozo, para librarte de ese pozo y ponerte en un lugar seguro. ¿Qué más dice ahí otra promesa con respecto que Dios libra a los justos de todas sus angustias? Esa es la obra de Dios, librarte de tus angustias. Es el trabajo de Dios. Tú no puedes escapar de ellas. Tú no puedes librarte de ellas, pero el trabajo de Dios,
La obra de Dios es guardarte y librarte de ellas. Vamos a ver el Salmo 54, verso 7. Salmo 54, verso 7 dice, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. En otras palabras, el salmista está diciendo, Dios me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Había enemigos de David que lo angustiaban, que lo oprimían, que lo perseguían, porque David era hijo de Dios, porque David era valiente, porque David peleaba las batallas de Dios y claro, tenía enemistad con otras personas, pero no era una enemistad que él se buscara por su mala conducta, sino porque lo aborrecían por pertenecer al pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que David veía cómo Dios lo liberaba de sus enemigos y veía cómo sus enemigos eran arruinados. Y claro, estamos viendo testimonios de los enemigos del pueblo de Dios que se han levantado contra el pueblo de Dios y cómo Dios los está cada vez arruinando, debilitando y reduciendo a nada. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se levante fuerte y poderoso. ¿Quién está peleando esa batalla? ¿Quién está derribando a los opositores del Evangelio? ¿Quién está mandando plagas sobre los enemigos de Dios? Yo no puedo hacerlo. Dios lo está haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros peleamos las batallas de Dios y nos vemos en momentos angustiosos cuando vamos a predicar a algún lugar, en una iglesia, cuando vamos a repartir alguna propaganda para predicarle a la gente, para invitar a una campaña. Ahí vienen las angustias, las persecuciones, los enemigos del Evangelio, las difamaciones, las calumnias. Pero mira, Dios los derriba y los destruye. ¿Quién lo hace? Es Dios. ¿Para qué? Para que su palabra corra y sea glorificada. Así es Dios. Dios promete librarnos de nuestros enemigos. Vemos entonces que cuando los justos claman, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cuántos de ustedes quizás tengan un testimonio así? Que tú tuviste una angustia fuerte, alguna necesidad, clamaste, Dios te oyó y te libró de esa angustia. Y a lo mejor como congregación o como grupo de oración, alguna vez estabas enfrentando alguna necesidad, en algún lugar donde se estaba predicando la palabra, donde había oposición, donde no se veía nada claro, pero de pronto vino Dios y te libró de las angustias. Y se pudo hacer la obra de Dios. Son promesas grandísimas y preciosas. ¿Cuál es el propósito de estas promesas, hermanos? El propósito es que nosotros aprendamos a conocer la buena voluntad de Dios para vivir una vida limpia en este mundo, para tener la semejanza de Cristo. Dios nos provee de todo lo necesario para que en esta vida vivamos piadosamente. Dios nos provee de su amor, de su sabiduría, de su sanidad. Dios nos provee de comida, de fuerzas. Dios nos provee de todo lo necesario. ¿Para qué, hermanos? Para que en este mundo escapemos de la corrupción terrible que hay. Para que la podredumbre que te rodea no te haga daño. Para que tú mires hacia el cielo y te agarres de Dios. Para que tú aprendas a confiar en Dios y ver que sus promesas en Cristo son sí y son amén. Vamos a ver otra promesa ahí en el Salmo 34, verso 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué nos dice este versículo? Dios se acerca donde hay humildad, donde hay mujeres humildes, donde hay hombres humildes que saben rogar delante de Dios, que saben depender de Dios. En otras palabras, que reconocen su necesidad de Dios y van a Él en busca de ayuda. Ese es un humilde. Un humilde es aquel que reconoce su necesidad de Dios y va a Dios por ayuda. Esa es la definición de un humilde, de un quebrantado de corazón. Y la promesa es esta: Jehová está cercano al que es humilde. En otras palabras, Dios está a la mano. Dios está diciendo, aquí estoy, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Qué lindo es cuando tú tienes un corazón humilde. La enseñanza es esta: aprende a ser humilde. Aprende a humillarte ante Dios, a ser quebrantada. Aprende a depender de Dios, como la fe de un niño, como la humildad de un niño. En otras palabras, que no cuestionas si Dios lo puede hacer o no lo puede hacer. Tú sabes que Dios lo puede hacer y vas a Él. Porque está escrito en su palabra, porque salió de su boca y porque tú necesitas la ayuda de Dios. Mira, yo cada día me siento más necesitado de Dios. Cada día me siento más pobre, más humilde, más necesitado, más ruego.
pero una cosa me doy cuenta en mi vida, te lo doy como testimonio, siento a Dios más cerca cada vez. En mis tribulaciones, en mis necesidades, en mi vida, en mi trabajo, siento a Dios más cerca. Está cercano Dios, está su presencia, está su amor a la mano. Es muy preciosa la promesa. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los que le necesitan mucho. Otra promesa, el verso 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y creo que esto ya no hay que insistir mucho, ya nos dimos cuenta. ¿Qué aflicciones puede tener un justo en esta tierra? O sea, ¿qué aflicciones puedes tener tú? Bueno, por un lado las tentaciones del mundo, las tentaciones del pecado, ¿verdad? Esa es una aflicción que pudieras tener. Por otro lado, el diablo afligiéndote con pensamientos, opresiones, etcétera. Por otro lado, la maldad del mundo actual. O sea, eso crea aflicción en el justo. Ver tanta maldad, ver tanta inmoralidad, ver tanta maldad, tanto pecado. ¿Qué más? Pues la oposición. Ya que decidiste ser cristiano, te vas a dar cuenta que va a haber gente, quizás en tu familia, quizás en tu vecindario, no sé, que te van a perseguir o van a hablar mal de ti, van a oponerte. Bueno, son aflicciones del justo. Cuando estás haciendo la obra de Dios, cuando estás trabajando para Cristo, no faltará quizás alguna vez una oposición, un enfrentamiento, una confrontación, un problema. Ahí está Dios para librarte. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Otra promesa, verso 21. Dice, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Que dice, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. En otras palabras, vemos que la maldad que hace el hombre malo, pues lo va a matar, lo va a condenar eternamente. Sin embargo, dice, los que aborrecen al justo serán condenados. Y esta palabra condenados quiere decir desolados, desolados. ¿Has visto tú un lugar desolado? Por ejemplo, imagínate un lugar donde había quizás una finca de naranjos, ahí estaban bonitos los árboles y de pronto ya no hay nada, está desolado, está abandonado. Así está diciendo Dios. Los que aborrecen a los justos serán desolados. Dios los va a arruinar, Dios los va a dejar desolados. ¿Para qué? Para que los justos puedan hacer la obra de Dios en la tierra. Cualquier opositor del evangelio, tarde que temprano va a caer a los pies de Dios. Cualquier opositor de la palabra de Dios, cualquier persona que haga difícil la predicación del evangelio, sea una iglesia, sea un líder, sea una iglesia falsa, lo que sea, va a caer delante de Dios, va a ser desolada delante de Dios. Porque dice la Biblia que Dios ha prometido, ¿verdad?, desolar y condenar a los que aborrezcan a los justos. Así es que imagínate el celo que tiene Dios por el justo, el amor que tiene Dios por tu vida, cómo te cuida, cómo te ama, cómo te guarda de tus enemigos, cómo se indigna cuando te calumnian, cómo se indigna cuando te tocan, cómo se indigna Dios cuando hablan mal de ti, cuando ponen tus palabras y el evangelio que predicas. Dios se llena de indignación. ¿Por qué? Porque lo están tocando a Él, están tocando a Él, dice la Biblia. ¿Estás entendiendo eso? Entonces, qué preciosa promesa. Aprende a orar así, decirle, Señor, tu palabra dice que tú desolarás a los que aborrecen a los justos, para que caigan, hermano, y se predique la palabra de Dios con poder en la tierra. ¿Qué más dice? Finalmente dice el verso 22, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Dice que Jehová, por otro lado, redime o rescata el alma de sus siervos. Aquellos siervos, aquellas madres de familia, aquellos padres, aquellos jóvenes que por causa de Cristo están sufriendo, por causa de Cristo están siendo afligidos en este mundo. Dice, Jehová los redime, Jehová los rescata. Jehová los saca de la tribulación. Jehová, por medio de su brazo poderoso, los quita. Dice la Biblia, les da la gracia de sostenerlos en la prueba, los ayuda para que no caigan en la prueba. Jehová redime el alma de sus siervos, dice, y no serán condenados cuantos en él confían. En otras palabras, no serán desolados los que confían en Dios, los que confían en sus promesas, los que confían en su buena voluntad,
no serán desolados, o sea, no será un terreno desértico, no será como ese terreno que te platiqué, que estaba lleno de árboles, de naranjos, y de pronto está desolado, está triste, está seco, no hay nada, está árido, no. Dice que, la Biblia dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían, no serán desolados, también dice, quiere decir florecerán, darán fruto, dice la palabra de Dios. Los que confían en Dios darán fruto en su vida personal, en su relación con Dios, en una vida limpia sin practicar el pecado, darán fruto en su familia, darán fruto en la iglesia, darán fruto para Dios. ¿Quiénes son estos? Los que confían en Dios. Aquí está la condición. Aquellos que confían en Dios. Y yo quiero decirte algo. La palabra confiar quiere decir apoyarte en Dios, descansar en Dios. Aprender a relacionarte con Dios creyéndole que cuando tú oras y tú de veras crees en sus promesas, tú confías que Él te escuchó y que Él va a obrar conforme a su palabra. Eso es fe. Apoyarte en Dios. Creer que las promesas que han salido de la boca de Dios son verdaderas y que Él va a hacer conforme a lo que ha prometido, que Él te lo garantiza, confiar en Él. Bueno, dice los que en Él confían. La palabra confiar quiere decir refugiarse y confiar en Dios. Te voy a dar un testimonio. Hubo un hombre de Dios llamado Martín Lutero. Martín Lutero. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a Martín Lutero? Quizás casi todos, ¿verdad? Pero si hay alguna persona esta noche que no ha escuchado, yo te voy a decir quién era Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre que no conocía realmente muchas cosas de Dios. Era un arzobispo católico en la época más o menos de 1400 aproximadamente. Este hombre vivía insatisfecho porque él sabía que su vida no estaba bien con Dios, pero no sabía realmente cómo hacerle. Lo que le habían enseñado a él, etcétera, las ideas extrañas de la Iglesia Católica, las herejías, él no estaba de acuerdo con muchas cosas. Leyendo la Biblia un día este hombre se dio cuenta, primeramente, cómo era que un hombre podía ser salvo de sus pecados. Y entendió que era a través de la fe, o sea, de la confianza en Dios. Y él se dio cuenta de esto y empezó a declarar, ¿verdad?, que la Iglesia Católica estaba mal. Empezó a oponer a su propia iglesia, imagínate. En aquella época, la Iglesia Católica era la reina, en otras palabras, eran los reyes de la tierra. Los papas eran los dueños del mundo. Tenían ejércitos, gobernaban reyes, los reyes estaban a su disposición. O sea, enfrentarte a un papa era lo más terrible del mundo. Te ibas a echar de enemigo al papa, a los reyes de la tierra, ejércitos, te ibas a echar de enemigo el pueblo católico. Era algo terrible, era una persecución encarnizada, severa y terrible. Pero este hombre Lutero se paró por Cristo. A pesar de la persecución se paró por Cristo. Y él aprendió a confiar en Dios. Y en las tribulaciones más terribles, cuando lo amenazaban de muerte, cuando lo amenazaban que lo iban a quemar vivo en una hoguera, cuando eran perseguidos los predicadores que él mismo preparaba, cuando él tenía grandes tribulaciones, él aprendió un secreto: refugiarse en Dios en medio de la aflicción. Él aprendió a confiar en Dios. Él aprendió a ver el brazo fuerte de Dios. Cómo la Iglesia Católica lo amenazaba, le decía que lo iba a matar. En otras palabras, era su peor enemigo el Papa. Sin embargo, Dios lo guardó y no fue tocado Martín Lutero. Y murió tranquilamente con muerte natural. ¿Cómo ese hombre fue preservado? ¿Cómo ese hombre fue guardado? ¿Cómo ese hombre fue librado de la angustia, de los enemigos de Dios? ¿Cómo fue fortalecido? ¿Cómo fue avivado? Porque él aprendió a refugiarse en Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Y mientras él se iba haciendo fuerte, y se iban haciendo fuertes los cristianos que lo seguían, la Roma imperial empezaba a debilitarse. Y surgió un avivamiento tremendo en Europa, que trajo muchas almas a los pies de Cristo. A pesar de la gran oposición de Roma, a pesar de la gran oposición del Papa imperial, él pudo prevalecer, él pudo mantenerse firme, seguro. ¿Cuál fue la clave de Martín Lutero? Él aprendió a refugiarse en Dios. Aprendió a agarrarse las promesas de Dios.
aprendió a relacionarse con un Dios personal, aprendió a confiar en Él, a pesar de sus pruebas, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de las amenazas contra él, a pesar de todo lo que él veía, él aprendió a hacerse fuerte. Era un hombre que oraba, que confiaba en la palabra, era un hombre que sabía descansar en Dios, estaba enamorado de Dios. Y él es el autor de un canto muy famoso que dice: Dios es nuestro amparo. En otras palabras, él aprendió a ampararse en Dios, a refugiarse en Dios. Él aprendió de veras a encontrar el secreto de habitar en la presencia de Dios, como si Dios fuera su refugio, como si Dios fuera su castillo. Ahí él se metía, se sentía seguro. Ahí se metía en la presencia de Dios y ahí se sentía fortalecido. Sentía que Dios lo amaba, que Dios le daba sabiduría, que Dios le daba fe, que Dios le daba fuerzas. Ahí estaba él recibiendo de Dios. ¿Cómo fue que lo hizo? Por la fe solamente. Fue por la fe solamente. Mira lo que dice el Salmo 46, verso 1. Salmo 46, verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias. Estas son las promesas de Dios. Él aprendió a refugiarse. Cuando dice aquí el salmista en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo. Antiguamente los judíos, cuando estaban en guerra, buscaban los lugares altos, las rocas altas, para refugiarse y estar seguros. Y de ahí vino la inspiración del salmista. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Palabra fortaleza quiere decir una gran fortaleza, un gran castillo impenetrable, con grandes murallas, donde habitaban las personas seguras y confiadas, porque el enemigo no podía entrar ahí. Y eso es lo que te está diciendo. Cuando tú aprendes a confiar en Dios y en sus promesas, en medio de la prueba, del cansancio que estés pasando, de la tribulación, de la crisis económica, de las enfermedades, en medio de persecuciones, en medio de las tentaciones de este mundo, en medio de la podredumbre, en medio de la maldad y la corrupción que hay en el mundo, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, hermano. Dios nos las ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para que en este mundo escapemos de la corrupción que hay. Para que seamos librados de caer. Para que seamos guardados en los momentos difíciles, en los momentos de la prueba y la tentación. Y para que por medio de esas promesas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, que nos parezcamos cada día a Cristo, al Hijo de Dios. Que seamos como Él en humildad, en amor, en confianza, en paciencia, en servicio, en todo. Nos parezcamos más a Cristo. Ese es el propósito de las promesas. Pero recuérdalo, es muy importante confiar. Que tengas una fuerte confianza en Dios. Que tengas a Dios en tu vida como un Dios personal. Que aprendas a darte cuenta que Él tiene buena voluntad para ti. Y que Él te ha dado grandes y preciosas promesas, te las ha dado Dios. ¿Para qué? Para que seas guardado de la corrupción del mundo, para que te mantengas limpio y para que seas como Jesús. Dice que los que confían en Dios, los que temen a Dios, no tendrán falta de ningún bien. Cualquier bien que sea necesario para tu vida, para que te mantengas limpio en este mundo, recto, y para que llegues hasta el final, Dios ha prometido dártelo. Hermano, Dios nos ha dado preciosas y grandiosas promesas. Esto viene de parte de Dios. Aprende a confiar en Dios. Aprende a conocer las promesas. Mira, lo que ha prometido Dios lo cumple. Toda palabra que ha salido de la boca de Dios prometiéndote algo, te aseguro que lo va a cumplir. La Biblia dice que está garantizada la promesa. La Biblia dice que no fallan las promesas de Dios. La Biblia dice, bendito sea el Dios de Israel, que no faltó a ninguna de las promesas que habló por boca de su siervo Moisés. No faltó. Bueno, ese mismo Dios es con el cual tú estás aprendiendo a relacionarte. Es con el cual tú estás cada día en tu oración relacionándote. Entonces, aprende a conocer las promesas. Cree en ellas. Hazlas parte de tu oración. Relaciónate con ellas. Conoce la buena voluntad de Dios para tu vida.
Y créeme una cosa, Dios no fallará. Vamos a cerrar los ojos. Hoy tan solo vimos 10 promesas en el Salmo 34. Pero si tú ves el Salmo 37, si tú ves los demás salmos, vas a encontrar promesas. Si tú ves el Antiguo Testamento, en Proverbios, en los libros del Antiguo Testamento, vas a encontrar promesas. Si tú ves el Nuevo Testamento, vas a encontrar promesas. Cosas que Dios ha prometido darte y que seguramente lo hará. Que tú puedes confiar plenamente en Él. Estamos viviendo, hermano, en un mundo donde la gente ya no confía en nada. Ponte a pensar, la gente está perdiendo su confianza en el gobierno. La gente está perdiendo su confianza en las empresas, en el dólar, en los bancos. La gente está perdiendo su confianza en tantas cosas. Hay una crisis. La tierra está temblando en un sentido figurado. Se está sacudiendo. Mucha gente está cayendo en amarguras, en iras, en pleitos, en inmoralidades, en borracheras, en la droga, desesperados por la crisis. Desesperados por la crisis. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios que no cambia. Tenemos un lugar seguro que no se mueve. Tenemos un refugio que no se mueve. Él ha prometido en estos días que todas las cosas pasarían, pero su palabra no pasará jamás. Lo que Él ha hablado, lo que Él ha dicho de su boca y te ha prometido a ti, no pasará. No fallará en cumplirse si tú reúnes las condiciones para la promesa. Así es que, hermano, qué grande es la bendición que tenemos hoy. No dejes tu lugar en la casa de Dios. No dejes que la ligereza, la indolencia, el pecado te quiten de la casa de Dios estos días. ¿Por qué? Porque el mundo te va a hacer pedazos. La corrupción que está afuera te va a hacer pedazos. No la vas a poder aguantar. No la vas a poder resistir. Te va a podrir, te va a echar a perder. Son tiempos peligrosísimos. Son tiempos de maldad. Son tiempos de inmoralidad, de demonios. Mucho demonio en la tierra, seduciéndote los demonios, invitándote a pecar a través de los hombres y las mujeres, a través de las costumbres que hay en esta tierra impía. La tierra está poniéndose cada vez peor, más corrupta, más sucia. Pero la Biblia dice que los que confían en Dios tienen grandes y preciosas promesas para escapar de la corrupción, para vivir la piedad en este mundo, para obedecer a Dios a pesar de que la tierra tiemble, aunque los montes se traspasen a la mar, tenemos que cantar. Podemos alabar a Dios, podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque hay una sola cosa que no se va a dejar sacudir, hay una sola cosa que no va a caer, hay una sola cosa en la cual tú puedes confiar y es segura, y es la palabra de Dios. Es lo que ha salido de la boca de Dios, es lo garantizado, hermano. La Biblia dice que las palabras de los hombres salen de la boca y perecen el mismo día. La palabra de los príncipes salen de su boca, dice el Salmo, y perecen el mismo día. Pero bienaventurado cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Bienaventurado aquel que su confianza y su esperanza está en el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque no ha faltado a ninguna de sus promesas. No ha faltado. Vuélvete un estudioso de la Biblia en estos días, antes de acostarte. Y si ya leíste en la mañana la Biblia, léela otro ratito. Que te bendiga un salmo, hermano, un proverbio, hay una promesa. Acuéstate orando una promesa, levántate orando una promesa. Es tiempo de ir por Él, por las promesas, hermano. A Dios le agrada que le creamos. A Dios le agrada que tomemos sus promesas. A Dios le agrada que tomemos su palabra, que le creamos, hermano. A Dios le agrada mucho eso. ¿Por qué? Porque haces a Dios veraz, haces a Dios verdadero, haces a Dios, le das la oportunidad de probarte que Él es verdadero. Cada vez que tú oras una promesa, le das la oportunidad a Él de probarte que es verdad esa promesa. Entonces, hermano, es tiempo de ir a Él. Ya no puedes confiar en nada más. O te agarras bien de las promesas, aprendes a relacionarte con el Dios de las promesas, o no vas a soportar la hora de la prueba tan terrible. No vas a poder escapar de la corrupción, de la lujuria de este mundo, de los deseos insanos, desordenados, de la avaricia, de la maldad. No vas a poder escapar. Va a ser imposible. La única manera es que tú
tomes esas grandes y preciosas promesas, aprendas a confiar en ellas, ores, las creas, las pidas y veas a Dios obrar en tu vida. Hermano, es tiempo, es un tiempo bueno y aceptable para demostrarle al mundo que hay alguien en quien sí se puede confiar. El mundo está México, Monterrey está muy desanimado, hermanos. Los crímenes siguen, la violencia política no se detiene, la inflación esta semana subió, los precios subieron bastante. No se detiene esto. Esto está horrible, hermano. Vamos a demostrarle a Monterrey, a México, vamos a demostrarle que hay un Dios en el cual sí se puede confiar. Hay un Dios vivo, hay un Dios vivo, hay un Dios en el cielo vivo, esperando que vayamos y tomemos sus promesas y nos agarremos de ellas como niños chiquitos y le digamos, Señor, tu palabra dice, Señor, tú dices esto, y confiemos y descansemos en Él. Hoy, hermano Martín Lutero, en una época terrible de persecución, él solito contra el Papa, él solito contra Roma, él solito contra miles de enemigos, reyes y todos, ahí estuvo refugiándose en Dios. Y él dijo, Dios es mi amparo. Hermano, nosotros estamos viviendo una época muy similar. Época de tribulación, época de crisis, época de hambre, época de problemas, oposiciones y maldades. Que podamos decir como Lutero, Dios es mi amparo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Hermano, aprende la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Ahí están las promesas garantizadas para cumplirse en tu vida. Vuélvete un estudioso de la palabra. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque son grandiosas y preciosas promesas. Tú nos las has dado a nosotros, Señor, para que vivamos en este mundo piadosamente, para que escapemos de la corrupción que hay en el mundo y para que participemos de la naturaleza divina, que cada día nos parezcamos más a Cristo, Señor. Oh Padre, gracias por tu buena voluntad. Gracias por tus grandiosas, preciosas promesas. Qué precioso eres, Señor. Gracias, de veras, gracias, Señor, porque abriste tu boca y nos hablaste y nos dijiste, Jehová, nada, ninguna necesidad tendrán los que en Él confían. No tendrán falta de ningún bien los que en Él confían. Hermano, esto ha salido de la boca de Dios. No ha salido de la boca de un hombre. No ha salido de la boca de un príncipe. Ha salido de la boca de Dios. Hermano, tú tienes la palabra de Dios garantizada y asegurada. Asegurada. La reserva de oro en México no está asegurada. Por eso el peso se devalúa cada rato. Porque no hay suficiente reserva de oro para respaldarlo. Pero en el cielo las promesas de Dios sí están aseguradas porque está Cristo a la diestra. Porque ahí no está el oro ni la plata. Está Cristo, el Cordero de Dios, a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que en Cristo Jesús las promesas de Dios son sí y son amén. Aleluya. Son posibles para los hijos de Dios. Son verdaderas para los hijos de Dios. Ahí está la garantía, hermano, cuando oras. Ahí está el Cordero intercediendo por ti. Ahí está el Cordero rogando por ti. ¿Por qué? Porque tú creíste en Él. Porque tú lo hiciste tu Señor y Salvador. Y Él no te defraudará, no te engañará, sino cumplirá su oficio a la diestra de Dios para ayudarte y fortalecerte. Gracias, Señor, por tu preciosa y grandísima promesa, Señor. Levántate una iglesia aquí, una iglesia fuerte, fortalecida en la fe. Una iglesia que conoce a su Dios y se esfuerza. Que en medio de la prueba y la tribulación sabe que está Dios en el cielo y que su palabra no fallará. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén.